y así ingresamos en el encuentro número 11 sobre Mariología y la devoción mariana. Seguimos trabajando hasta hoy el Concilio Vaticano II en su capítulo número 8, todo el capítulo que le ha dedicado el Lumen Gentium, el número 8 del Lumen Gentium, a la Virgen María. Y ahora vamos a analizar, ya que hemos visto varios puntos de este capítulo, el punto 66, que está relacionado con el culto de la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia. Me gusta poder aclarar lo siguiente. En la vida de Dios sabemos que solamente rendimos adoración a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese culto se llama latría, quiere decir adoración. Luego en la vida de la Iglesia Católica rendimos otro culto que se llama dulía. Dulía quiere decir veneración o bien devoción, y corresponde a los santos, entre los cuales sobresale María por su dignidad específica. ¿Cuál es la dignidad específica? Ser la madre del Señor, nada más y nada menos. Por eso siempre me gusta aclarar cada vez que tengo esta oportunidad, mejor dicho, del culto, porque hay muchas corrientes cristianas que sostienen que nosotros, los católicos, adoramos a la Virgen o adoramos imágenes. Yo creo que ese es un discurso que ya está tan gastado, donde casi no hay que explicar nada a los que dicen eso, porque los que dicen eso son personas obstinadas, son personas que no tienen ningún interés en saber la verdad. Entonces les implantan, los programan en algunas tendencias o corrientes llamadas no sé cómo, cristianas, que nosotros adoramos. En cambio, hay iglesias cristianas que saben bien que no adoramos y jamás a sus fieles les dicen que nosotros adoramos imágenes ni a la Virgen María. A la Virgen la veneramos. Vuelvo a decir, la veneración es un culto de amor. Por eso se llama a la dulía, dije hoy, veneración o devoción. La palabra devoción proviene del latín devotio, que quiere decir amor. Entonces es un culto de amor que uno le rinde a los santos por su vida, porque ellos transmitieron el amor de Dios, su justicia, la verdad divina, y la Virgen se destaca por ser la Madre del Señor. Desde el inicio les sugerí en Mariología tener en cuenta dos encíclicas. Una se llama Marialis Cultus, que es el culto a la Santísima Virgen María, precisamente del Papa San Pablo VI. Y la otra encíclica es de Juan Pablo II, también santo hoy en día. El Papa Francisco lo canonizó. Y es sobre la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Esta encíclica, recordemos, una nueva vez se llama Redemptoris Mater. Y justamente el Papa San Juan Pablo II, en Redemptoris Mater, nos aclara muchas cosas de la misión que tiene la Virgen. Ahora, en Marialis Cultus de Pablo VI, en el punto 25, por ejemplo,
se dice que en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. Y también allí en el punto 25 dice el Papa: Dios Padre la eligió desde la eternidad como Madre toda santa. Ese término que les aclaré en griego se le dice Panaguía, y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro, o sea, solamente a la Virgen María. Entonces, a María, la Virgen, la Madre del Señor, no la vemos como la mujer llena de privilegios, sino como la servidora del Señor, como lo pronuncia la Virgen en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Y en tanto servidora, lo que hace es promover poderosamente el culto a Cristo. Es la primera promotora de Jesucristo, la Virgen María. Nosotros vamos a recordar también algo que anteriormente dice el Lumen Gentium en el punto 60 sobre la mediación de María con respecto al único mediador que es Cristo, como establece San Pablo en la primera carta a Timoteo 2, del 5 al 6. Nos explica el Concilio Vaticano II que María en nada oscurece ni disminuye la única mediación de Cristo, sino que muestra su eficacia, dice el concilio. Es mediadora porque Dios así lo quiere, y lejos de impedir la unión de Cristo con los creyentes, lo que hace es la fomenta. Por eso decimos, la Virgen es la primera promotora de Cristo y es quien mayor acceso a Cristo tiene. Ningún santo tiene el acceso a Cristo como tiene la Santísima Virgen María. Entonces, en este punto 66, ya teniendo como más fresco un conjunto de cosas que acabo de explicar, me voy a situar en la naturaleza y fundamento del culto. Dice el concilio: María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada por encima de todos los ángeles y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, con razón es honrada con especial culto por la Iglesia. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios. Esto data del año 431 con el Concilio de Éfeso. Ahí es donde surgió la oración que en desagravio a la Virgen hicieron en Éfeso, la actual Turquía, los cristianos. Allí es donde surge por primera vez el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y continúo: a cuyo amparo los fieles, en todos sus peligros y necesidades, acuden con sus súplicas. Especialmente desde el Concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María creció admirablemente en la veneración y el amor, en la invocación e imitación. Según las palabras proféticas de ella misma, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque hizo en mí cosas grandes el poderoso. Nos relata el Evangelio de Lucas 1:48. Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, aunque es del todo singular,
difiere esencialmente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, y lo promueve poderosamente, lo que acabo de explicarles. Pues las diversas formas de la piedad hacia la Madre de Dios, que la Iglesia ha aprobado dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, según las condiciones de los tiempos y lugares y según la índole y modo de ser de los fieles, hacen que mientras se honra a la Madre, el Hijo en quien fueron creadas todas las cosas, como sostiene Colosenses, y en quien tuvo a bien el Padre que morase toda la plenitud, también en Colosenses, sea debidamente conocido, amado, glorificado y sean cumplidos sus mandamientos. Es decir, el concilio acá en este punto 66 deja esclarecido lo que significa el culto a María. Pero sigue un poco más en el punto 67 cuando habla del espíritu de la predicación y del culto. El Sacrosanto Sínodo enseña deliberadamente esta doctrina católica y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven generosamente el culto, sobre todo litúrgico, hacia la bienaventurada Virgen, como también estimen muchas las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella, recomendados en el curso de los siglos por el Magisterio, y que observen religiosamente aquellas cosas que en los tiempos pasados fueron decretadas acerca del culto de las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los santos. Asimismo, exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la divina palabra que se abstengan con cuidado de toda falsa exageración, como también de una excesiva estrechez de espíritu, al considerar la singular dignidad de la Madre del Señor. Realmente yo aplaudo esto porque se escucha por ahí, lógicamente, algunos se exceden, pueden entrar en el fanatismo, y el fanatismo no es bueno en nada, y otros la inflacionan a la Virgen casi como que no se la tiene en cuenta. Por eso a mí, a medida que fui creciendo, me llamó la atención que en algunos grupos de oración nunca invocan a María y son católicos. Me pregunto, ¿saben lo que están haciendo? En cambio, un grupo de oración católico, siempre la Virgen, la Madre, está presente. Por eso digo, pueden inflacionarla también, no teniéndola en cuenta. Si ustedes van a un grupo de oración y a la Virgen no se la invoca, les aconsejo que se retiren y no vayan más. O se invoca a la Virgen o no es católico el grupo de oración. Otra cosa es un encuentro ecuménico donde uno ya sabe cuál es la finalidad. Pero en todo grupo de oración se debe invocar a la Virgen María. Ni una cosa exagerada, ni tampoco la invisibilización. Entonces, el concilio continúa, ¿no? Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores de las liturgias de la Iglesia, bajo la dirección del Magisterio, ilustren rectamente los dones y privilegios de la bienaventurada Virgen, que siempre están referidos a Cristo, origen de toda verdadera santidad y piedad. Aparten con diligencia todo aquello que sea de palabra o sea de obra, puede inducir error a los hermanos separados o a cualquiera otros, dicen, acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia.
Recuerden por su parte, los fieles, que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera que nos lleva a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos excita a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Todos los pueblos tienen a María como madre, por eso la observación que acabo de hacer, para que el fanatismo también no los haga inflacionar a la Virgen María. Todo es cuestión de formación. Una y otra vez, insisto, cuando una persona eclesiológicamente no está formada, cometen estos errores. No basta con la buena actitud, no basta con el fervor. Uno tiene que formarse, porque la buena actitud y el fervor se apoyan en lo que es y no en lo que uno imagina. Hay una gran diferencia entre apoyarse sobre un terreno firme y apoyarse sobre sensaciones que uno puede tener, incluso por la Virgen. Por eso la fe de María ciertamente es un ejemplo de cómo debemos actuar también hacia ella, ¿verdad? Y llegamos así a los dos últimos puntos que trata el capítulo 8 de la Lumen Gentium sobre la Virgen María. Estamos hablando siempre, para quienes son nuevos en la escucha, del Concilio Vaticano II, que es el último concilio que ha tenido la Iglesia hasta el momento. En estos dos puntos que quedan, la Iglesia trata a María, signo de esperanza cierta y consuelo para el pueblo de Dios peregrinante. El punto 68 dice: entre tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro siglo, así en esta tierra hasta que llegue el día del Señor. Se basa el concilio en esto en la segunda carta de Pedro 3:10. Brilla ante el pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo. Importantísimo esto, signo de esperanza segura y de consuelo. En María todos apoyamos la seguridad de que vamos a ir adelante. Por eso, signo de esperanza segura. Es un adjetivo que agrega a la esperanza el concilio. Esperanza segura, cuando uno realmente es hijo de la Virgen. Y también de consuelo, porque la Virgen sabe lo que es el dolor. ¿Quién más que María conoce lo que es el dolor al lado de nuestro Señor Jesucristo? Y llegamos al último punto, el 69, en el que la Iglesia, bajo esta mirada que presenté de esperanza cierta y consuelo para todo el pueblo que peregrina, ofrece gran gozo y consuelo a este sacrosanto sínodo el hecho de que tampoco falten entre los hermanos separados quienes tributan debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los orientales, que van a una con nosotros por su impulso fervoroso y ánimo devoto en el culto de la siempre Virgen Madre de Dios. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres. Observen nuevamente. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes. Súplicas insistentes. Hoy que estamos en el día de la medalla milagrosa, a Santa Catalina Labouré, la vidente,
religiosa de las hermanas vicentinas, le dijo la Virgen: pidan, pidan, no se cansen de pedir. Por eso me resuena y relaciono el día de hoy 27 con lo que dice el concilio: súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres para que ella, que estuvo presente a las primeras oraciones de la Iglesia, ensalzada ahora en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles, en la comunión de todos los santos, interceda también ante su Hijo para que las familias de todos los pueblos, tanto los que honran con el nombre cristiano como los que aún ignoran al Salvador, sean felizmente congregadas con paz y concordia en un solo pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e Individua Trinidad. Hasta aquí llega el punto 69, es decir, estamos hablando del magisterio de la Iglesia. Como yo les dije en los primeros encuentros, hoy repito, es el número 11, la Iglesia interpreta la Biblia a la luz del magisterio, que además de principalmente interpretar la palabra, por eso está formado por doctos en esto, gente que sabe lo que dice, lo que avala, lo que ofrece, lo que argumenta. Además también en relación a la Virgen se ha dedicado en el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium capítulo 8, todo este capítulo lleno de detalles con respecto a la Madre de Dios. Entonces, para nosotros, en la vida católica, es muy importante esta trilogía: la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Por eso la Iglesia es católica apostólica, porque seguimos la tradición y la sucesión, más aún, la sucesión de los 12 apóstoles. Bueno, esto es tan importante saberlo, ¿no es cierto? Entonces, así como nosotros, aquí en el programa, los domingos y los miércoles, en el otro programa, los domingos aquí en Acompañándote, los miércoles en Vivir, y en días que son marianos, festividades de la Virgen, a la noche, en mi programa En Diálogo con Claudio, siempre hacemos un programa especial para venerar a la Virgen. Y más de una persona de la audiencia que ha escuchado todas estas explicaciones, sobre todo hoy en relación al culto de la Bienaventurada Virgen en la Iglesia, lo habrá relacionado con cómo nos expresamos en el rosario, con qué palabras, con qué advocaciones. Todo eso va marcando la mesura que se necesita en la oración para mantener lo que la Iglesia nos pide, ese equilibrio en la devoción a la Virgen María. Bueno, vamos a llegar hasta aquí hoy, entonces, y así terminamos lo del magisterio del capítulo 8 de Lumen Gentium, en este ciclo sobre Mariología y la devoción mariana.